Muy buenas tardes, los saluda Jaime Torres del Instituto de Medicina Tropical y continuando un poco con las actividades que nos hemos planteado en combinación con la plataforma de SOS Medicina y en una agenda desarrollada por el Comité de Enfermedades Tropicales y Medicina del Viajero de la Asociación Panamericana de Infectología, y en esta oportunidad también con el aval de la Sociedad Panamericana de Infectología Pediátrica, Latinoamericana de Infectología Pediátrica, SLIPE. Vamos a tener una actividad muy interesante hoy y muy actual. Para mí en particular es un gran gusto actuar de moderador de esta presentación, donde nuestro expositor va a ser el doctor José Esparza. El tema a cubrir es el brote internacional de viruela del mono, y un poco la pregunta que todo el mundo se hace es, bueno, debemos preocuparnos en esta parte del mundo. ¿Es algo que pudiera afectarnos y en qué medida? Y eso es una de las cosas que queremos que nuestro invitado muy especial nos trate de orientar y de aclarar. José Esparza, como muchos en la región están al tanto, es médico, especialista en virología, tiene un PhD en virología y biología celular del Baylor College of Medicine en Houston, y fue inicialmente titular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, en el cual se desempeñó como jefe del Laboratorio de Biología del Virus y del Centro de Microbiología. Posteriormente desarrolló una labor de muchos años en el programa de SIDA o VIH y el desarrollo de vacunas en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Posteriormente a su jubilación en esta institución, formó parte también de otra institución muy importante, la Fundación Bill y Melinda Gates en Seattle, donde se desempeñó como asesor en el área justamente de virología y de vacunas, que es su área de experticia más fuerte. Ha sido profesor o es profesor titular adjunto del Instituto de Virología Humana de la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland. Es fellow del Instituto Robert Koch de Berlín, miembro de la Academia de Medicina de Venezuela y de la Academia de Ciencias de la América Latina, y en su trayectoria le ha dedicado muchísimos años, más de 50 años, al estudio de los virus, las epidemias y las vacunas. Y en los últimos 20 años ha desarrollado una labor muy interesante que ustedes han podido observar en algunas de las revistas más prestigiosas, donde ha analizado en combinación con otros colegas los aspectos históricos de la viruela y el origen y evolución molecular de la vacuna antivariólica. Hay una serie de detalles novedosos generados por este tipo de investigación y de actividad conjunta que él ha desarrollado, que han ofrecido información un poco inédita sobre las características de la vacuna antivariólica utilizada en diversas partes del mundo, los componentes, etcétera. De manera que es alguien sumamente conocido y muy calificado. Además, con los años y con la experiencia, ha adoptado como una actitud filosófica ante la ciencia y la vida, que lo ha convertido también en una especie de gurú para nosotros, que nos beneficiamos un poco de tener interacción con él sobre muchos aspectos en medicina y específicamente en epidemias y en virología. Una de las cosas que uno se plantearía con esta nueva situación es cuánto de lo que estamos viviendo es mediático o ha sido amplificado por los medios de comunicación social. Las últimas epidemias, entre ellas COVID, han surgido en momentos en que los medios las redes sociales son absolutamente predominantes, y donde además los medios noticiosos necesitan tener información novedosa y atractiva cada vez. Y muchas veces eso lleva a que una situación que puede ser importante o no, dependiendo del punto de vista como uno lo vea o del sitio donde uno se encuentre, termina siendo un poco magnificada. Uno, por ejemplo, en los últimos días puede ver que los contenidos que tienen que ver con viruela del mono o el monkeypox o viruela simia prácticamente arroparon a los contenidos que tienen que ver con COVID.
siendo COVID todavía un problema mucho más serio para el mundo que lo que es probablemente o lo que va a ser en la práctica esta nueva epidemia. ¿Verdad que esto es interesante? Es algo que cambia un poco las perspectivas de cómo vemos las nuevas situaciones epidémicas a nivel internacional. Pero obviamente es un problema importante, un problema que tenemos que tomar en cuenta hasta el punto de que el incremento de casos de esta nueva este nuevo brote epidémico ha sido prácticamente geométrico, ha subido rápidamente, ya sobrepasamos los 2.000 casos en estos últimos días y está además diseminándose en muchas partes del mundo. Alrededor de 28 países por lo menos han reportado ya casos confirmados de la enfermedad, de manera que pareciera un problema en progreso y en incremento, según la información epidemiológica que se está generando. Y también pareciera al analizar la situación de este nuevo brote, terminamos a veces confundiéndonos. De hecho, los epidemiólogos a nivel internacional han confesado un poco su estupor por algún comportamiento de esta enfermedad diferente a lo que se esperaba. O sea, uno podría anticipar muchas cosas que no han ocurrido de esa manera y esto ha llevado entonces a cierto grado de confusión, ¿verdad? Que es una de las cosas que nos interesa muchísimo ver en qué medida nuestro invitado de hoy nos aclara las cosas o nos permite analizar mejor la información que estamos manejando en este momento. Por ejemplo, sabíamos hasta recientemente que la viruela del mono era, desde el punto de vista de enfermedad clínica, era una enfermedad que podía variar, como ya vamos a ver seguramente en detalle, especialmente según la cepa que está involucrada, algunas variedades del virus que pueden ser más virulentas y hasta más letales que el otro, pero en la variedad involucrada en este brote, que sería la variedad del África Occidental, uno esperaría que fuera primero una enfermedad más bien limitada en el tiempo y en las consecuencias, manifestada fundamentalmente por fiebre, por malestar general, mialgia, artralgia, cefalea intensa, un hallazgo muy característico que se ha destacado mucho en todos los brotes que han ocurrido de esta enfermedad es la ocurrencia de linfadenopatías, o sea, inflamaciones o aumento inflamatorio de los ganglios a nivel cervical y submandibular, la ocurrencia de una astenia marcada y la aparición entonces de un exantema a poco tiempo después de iniciar la fiebre que típicamente comienza en la cara y es más intenso en la cara y luego se extiende a otras partes del cuerpo, afectando posiblemente las palmas de las manos y las plantas de los pies. Una de las cosas que es importante para el clínico tener en cuenta es cuáles otras enfermedades ampollares o vesiculares pudieran confundir con esta enfermedad. No son muchas, afortunadamente, porque las enfermedades vesiculares son limitadas desde el punto de vista clínico. La más común que deberíamos considerar en este momento probablemente es la varicela o lechina, como la conocemos en Venezuela, porque son enfermedades que tienen sintomatología muy parecida. Eso que describí anteriormente puede aplicarse perfectamente al caso de la varicela, pero hay una diferencia importante. Las lesiones de la varicela son muy pruriginosas, pican mucho, y de hecho una de las quejas normales del individuo es el prurito, la picazón generalizada. Las lesiones de la viruela del mono son dolorosas, no pruriginosas, y eso hace una diferencia importante desde el punto de vista semiológico. Otro aspecto que hasta ahora había sido, digamos, típico era que la evolución de las lesiones, si bien son lesiones que evolucionan desde máculas o manchas a pápulas o levantamientos localizados de la piel, a vesículas y eventualmente a pústulas, estas ocurrían en forma progresiva y simultánea. O sea, las lesiones
que uno observaba eran mayormente, estaban en la misma fase de evolución. En el caso de la viruela del mono, no así en el caso de la varicela, donde es típico que estas lesiones estén en diferentes fases de evolución. Como vamos a ver, esto no necesariamente se está cumpliendo hoy en día y por eso hay cierto grado de confusión desde el punto de vista epidemiológico y clínico. Esto sería el aspecto típico, clásico, entonces, de la enfermedad. Como ustedes ven, las lesiones están en el mismo estado de evolución, fundamentalmente, en este caso, lesiones vesiculares múltiples con predominio en el tronco en este paciente, pero con presencia de lesiones a nivel de la palma de las manos y eventualmente en la planta de los pies, como decía, cosa que no ocurre normalmente tampoco en la varicela. Entonces, son hallazgos que permiten hacer una diferenciación relativamente fácil de ambas condiciones. Nos hemos encontrado digamos, un poco para sorpresa de muchas personas, que la enfermedad, desde el punto de vista clínico, no se ha comportado como se esperaría. Y la presentación clínica en muchos de los casos ha sido muy variable, no coincidiendo necesariamente con el cuadro clínico clásico de la viruela del mono. Por ejemplo, la ocurrencia de lesiones perianales no es común en las formas clásicas de la enfermedad. Si bien se destaca también las lesiones genitales, cuando uno revisa la casuística de los brotes en países endémicos y en países no endémicos, las lesiones genitales no son tan infrecuentes, más o menos el 60% de los casos, pero las perianales sí son relativamente, o eran relativamente raras en los brotes anteriormente analizados. Sí ocurre fiebre, ocurre obviamente la inflamación de los ganglios linfáticos. Otro síntoma importante es la odinofagia, el dolor al tragar, que también es característico en muchos de estos pacientes. Y las lesiones orales se observan hasta en el 70% de los casos. Pueden haber lesiones a nivel conjuntival, produciendo lesiones importantes, interfiriendo un poco con la agudeza visual, hasta en el 30% de los casos. Y una de las cosas interesantes, como decía entonces, es que la distribución anogenital de la erupción ocurre en un 20% de los casos, que no se observaba en los brotes, o no se había observado en los brotes anteriores, y pueden aparecer incluso sin que haya una diseminación o extensión a otras partes del cuerpo, o sea, localizarse fundamentalmente en la región genital. Otro aspecto interesante es que, a diferencia de lo que anteriormente hemos observado, es que hay evidencia cada vez mayor de transmisión comunitaria. O sea, las personas no tienen que estar expuestos a animales reservorios, como han sido los brotes clásicos en áreas no endémicas y en los países endémicos, sino que puede haber transmisión interhumana, que es una de las cosas que cambia completamente el patrón epidemiológico. Otro de los aspectos que la OMS ha resaltado es que puede haber una presentación localizada estrictamente a la zona genital en muchos casos, y esto sugiere que la vía de penetración del virus es el contacto durante, o la transmisión durante el contacto sexual. No necesariamente una transmisión por vía sexual, pero sí por el contacto íntimo entre las lesiones del individuo infectado y susceptible durante el contacto sexual. Además, se ha descrito pacientes, un porcentaje significativo de pacientes en los que las pústulas aparecen antes que los síntomas generales, como la fiebre, que es digamos, contrario a lo que hasta ahora se ha observado, y que las lesiones también pueden encontrarse, y eso, por ejemplo, se destaca en las series, sobre todo del Reino Unido. Las lesiones se pueden observar en diferentes fases de evolución, cosa que también es un poco novedoso. Un aspecto también importante es que datos recientes sugieren que la viruela del mono probablemente ha estado propagándose en una forma no detectada en diversos países en los últimos años. Y en el caso específico de Estados Unidos, se ha podido identificar al menos la coexistencia
de dos cepas totalmente distintas del virus, o caracterizables, por lo menos desde el punto de vista de secuenciación genética, que sugiere entonces que el virus ha estado de alguna manera presente desde antes de la ocurrencia de este nuevo brote. Ya en el año 2021 había casos detectados de la misma variante del virus que está circulando hoy en día. De manera que esto nos complica un poco la situación, y es una de las cosas que también nos gustaría un poco tener más claro con respecto al virus, cuáles son realmente las características del virus, cuáles son las variantes en la práctica y cuáles son las subvariantes que pudiéramos observar del virus, que seguramente José nos tratará de ayudar en ese sentido. El otro aspecto también importante es que los patrones de comportamiento epidemiológico varían aún en este mismo brote. Por ejemplo, aquí en esta figura está un número de casos estudiados en el Reino Unido, y corresponden a 3 brotes simultáneos, o sea, colores distintos. En color azul claro y amarillo en la figura vemos los casos que ocurrieron sin que hubiera transmisión secundaria importante. O sea, apenas un caso o 2 casos en la misma vivienda donde se presentó el caso Index. Y en el azul vemos la cantidad de casos asociados con la transmisión o el contacto sexual. O sea, como muchos en el tercer brote que coexiste en un país como el Reino Unido, vemos cómo la enfermedad se comporta completamente diferente. En vez de limitarse a 1, a 2 o 3 personas en íntima cercanía a nivel de la vivienda, vemos cómo se ha diseminado en numerosos casos en toda la región. En un país como España, por ejemplo, de los 242 casos analizados recientemente, 70% de los casos eran menores de 40 años. Todos eran varones, excepto una persona, una mujer, que además su pareja sexual aparentemente tenía comportamiento bisexual y había estado expuesto en alguno de los 2 brotes que están actualmente activos todavía en España. El promedio de parejas sexuales de cada uno de estos individuos es alrededor de 4. Ninguno había sido vacunado contra la viruela. Y muy interesante, que me parece también otro aspecto a discutir en la presentación o aclarar en los comentarios, es la coexistencia con infección con VIH en 48% de los pacientes en España. ¿Qué implicaciones puede tener esto desde el punto de vista clínico y epidemiológico? Y 6% de ellos tenían al menos una mascota doméstica. Y también muy interesante, ninguno de los 242 casos estudiados reportó el uso de preservativo o condón. O sea, hubo contacto sexual sin ningún tipo de precaución. Finalmente tenemos también lo relativo a la identificación del número de contactos sexuales. No es fácil porque las personas involucradas en el brote no dan la información adecuada. Y, por ejemplo, en el caso de este estudio de Inglaterra, el 78% de los contactos sexuales de los que se informó en el incidente grande de un número de casos que sobrepasa los 100, solo el 28% tenían nombres o datos de contacto. O sea, solo se podía hacer un seguimiento en apenas un tercio de todos los individuos que habían estado expuestos por contactos directos y contacto sexual en los casos identificados. Y esto crea un problema desde el punto de vista de salud pública, o sea, porque es muy difícil controlar, hacer un seguimiento de una epidemia donde no podemos obtener los datos, y muchos de los pacientes reportaban relaciones anónimas con más de una persona y con individuos que ellos simplemente ni siquiera sabían el nombre ni su procedencia, lo que complica un poco la situación desde el punto de vista también del manejo de la situación. Y finalmente tenemos la situación de los trabajadores de salud. Los trabajadores de salud tenemos un riesgo importante de exposición, y hay trabajos incluso de los brotes anteriores que indican que el número de exposiciones que sufren los trabajadores de salud en forma inadvertida
cuando manejan pacientes, sobre todo al comienzo de estos brotes, es extremadamente alto. Por ejemplo, en este estudio publicado en Clinical Infectious Diseases, en el brote famoso ocurrido hace ya más de una década y media en Estados Unidos, en casi 2 décadas, más de las 3/4 partes de los 81 trabajadores de salud expuestos informaron al menos un encuentro sin protección con un paciente con la enfermedad. Y un trabajador asintomático mostró evidencia de laboratorio de infección reciente por ortopoxivirus que no se pudo aclarar si correspondía a una infección reciente adquirida por el contacto con el paciente o por la vacunación. De manera que los trabajadores de salud tenemos que tener protección en el manejo de estos casos, utilizar guantes, utilizar batas impermeables, utilizar respiradores o máscaras de calidad N95 para en el momento que atendemos estos casos. Y además tenemos que tener en nuestro centro de salud un sistema de disposición del material de desecho, del material biológico y del material utilizado en la atención de los pacientes. De manera que una de las preocupaciones, probablemente como la enfermedad, y eso se lo queremos también preguntar un poco a José para que nos haga comentarle al respecto, ¿por qué se llama viruela del mono y no viruela de los roedores? Que debería ser probablemente un nombre más adecuado. Y hoy en día probablemente los monos están más preocupados que nosotros de adquirir la enfermedad por parte de los humanos. Bueno, José, un poco con esta, digamos, presentación inicial, estamos bien interesados entonces en escuchar tu presentación y tus comentarios al respecto. Adelante, José. Sí, buenas noches a todos y muchas gracias, Jaime, por haberme invitado a esta interesante reunión, por haberme presentado y sobre todo por tu charla de introducción. También quiero agradecer a Héctor Arrechedera por el extraordinario trabajo que hace desde el proyecto ECO y de SOS Telemedicina, que nos permite compartir electrónicamente con tanta gente. Jaime me preguntó si debemos preocuparnos del monkeypox y trataré de responderle en mi última lámina. Mi presentación la hago desde la perspectiva de un virólogo y también de un aficionado a las vacunas. Y la introducción de Jaime, describiendo algunos aspectos epidemiológicos y clínicos, me ha hecho mi presentación mucho más fácil. Este asunto del monkeypox está evolucionando muy rápidamente, como pasó con la COVID-19, como está pasando con la COVID-19, de manera que lo que les diga hoy puede cambiar mañana. Espero que al final tengamos algún tiempo para preguntas o comentarios. Entonces, como dije, vamos a hablar del brote internacional de viruela del mono y tratar de responder en mi última diapositiva si debemos preocuparnos. Trataré de contestar en mi presentación las siguientes preguntas. ¿Qué es la llamada viruela del mono o monkeypox? ¿Cómo se diferencia el monkeypox de la viruela humana? El virus de la viruela humana se llama el virus de la variola. ¿Por qué ha habido un recrudecimiento del monkeypox en el mundo? Hay vacunas y drogas contra el monkeypox. Y finalmente trataré de responder la pregunta, ¿debemos preocuparnos? El virus del monkeypox es un virus zoonótico, es decir, que infecta animales y que de los animales se transmite al hombre. Es un virus zoonótico que circula en el África Central y Occidental. Fue aislado por primera vez de monos en un laboratorio en Europa en 1958 y por eso se llama monkeypox. Y en humanos se ha aislado en la República Democrática del Congo, el antiguo Zaire, el Congo belga, a partir de 1970. Este virus pertenece a una familia de virus conocida como poxvirus, ya que los mismos se caracterizan por producir vesículas y pústulas en la piel, que es pox en inglés.
Son virus de muy gran tamaño, con genomas muy grandes y muy complejos, que pueden codificar entre 200 y 250 genes. Es un virus que puede fácilmente tener 7 veces el genoma, el tamaño del SARS-CoV-2. El monkeypox, junto con la variola, que como le dije es el virus causante de la viruela, pertenece a un género dentro de la familia de los poxvirus, el género ortopoxvirus. Varios de estos ortopoxvirus son capaces de infectar humanos y su infección es muy importante, genera protección cruzada contra todos los ortopoxvirus. Con frecuencia, el nombre de los poxvirus se deriva del animal donde frecuentemente produce enfermedad. Monkeypox, cowpox produce enfermedad en vacas, horsepox en caballos, pero el reservorio de todos estos ortopoxvirus son generalmente roedores. El reservorio natural del monkeypox en África no se conoce con certeza, pero se cree que son roedores, incluyendo ardillas. Y se tiene evidencia de infección o de susceptibilidad al monkeypox en numerosas especies de roedores. Ahora, la viruela y el monkeypox son muy diferentes y voy a nombrar 3 aspectos que los hacen muy diferentes. Uno es el rango de huésped. El virus de la viruela solo infecta o infectaba, porque ya está erradicado, a humanos. El humano era el único huésped natural del virus de la viruela y eso facilitó su erradicación. El monkeypox, por otro lado, infecta a humanos, pero también a muchas otras especies animales, lo que haría muy difícil, si no imposible, su erradicación. También hay diferencias importantes en letalidad. Voy a empezar con el monkeypox, porque ya hemos oído y leído mucho en la prensa de que hay 2 grupos genéticos que lo llamamos clados o clade. El clado del África Central o de la cuenca del Congo, que tiene una letalidad alta, de cerca del 10%, mientras que el clado occidental, prevalente sobre todo en Nigeria, tiene una mortalidad del 1%. O sea que tenemos 2 tipos de monkeypox con referencia a virulencia. Pero lo mismo pasa con viruela. La viruela mayor, que es la que normalmente tenemos en la mente cuando discutimos viruela, tenía una mortalidad del 30%, pero a finales del 19 apareció en África, en Sudáfrica, una variedad menos patogénica de la viruela que se llamó variola minor o alastrim, con una letalidad muy parecida al monkeypox del clado occidental. Debo decir que hasta ahora yo por lo menos no conozco una explicación clara de por qué hay una diferencia en la virulencia de la viruela major y la viruela minor, y por esa razón no tengo mucha esperanza que en un tiempo corto comprendamos las bases patogenéticas de la diferencia en patogenicidad del clado central y el clado occidental del monkeypox. La otra diferencia importante de estos virus es con respecto a transmisión. La viruela es muy transmisible. La transmisión intradomiciliaria, si en una casa una persona está infectada, cerca del 90% de las personas que cohabitan en esa casa se infectan con la viruela. La otra característica importante es que la viruela establece cadenas de transmisión, ataques secundarios sucesivos por muchas generaciones. En el monkeypox, la transmisión intradomiciliaria se sitúa cerca del 5 al 10%. Y las cadenas de transmisión son limitadas, de muy pocas generaciones. Quizás 1, 2, 3, quizás la cadena más larga que se ha identificado son 11 generaciones, pero en realidad son transmisiones que llevan a la extinción del virus. Ahora, ¿por qué ha habido un recrudecimiento del monkeypox? Eso me lleva a discutir la campaña intensificada de la OMS contra la viruela, que se llevó a cabo entre 1967 y 1977, utilizando como vacuna el virus de la vaccinia, que es un ortopoxvirus
que confiere protección cruzada contra todos los ortopoxvirus, incluyendo la viruela y también el monkeypox. Y debo decir aquí que también confería protección contra el cowpox. De manera que la vacuna que se utilizó en la campaña de erradicación no fue viruela, fue un virus, un ortopoxvirus de mucho menor virulencia, que es la vacina. Ahora, el último caso autóctono de viruela en Venezuela fue en 1956. Mira que muy pocos de nosotros pudo haber visto un caso de viruela en Venezuela. En el 56 yo estaba estudiando bachillerato. Aunque en el año de 1962 hubo 11 introducciones de Alastrin desde Brasil hasta Venezuela. El último caso de transmisión natural de la viruela en el mundo fue un caso de Alastrin, ocurrió en Somalia en 1977, en este individuo, que por cierto, más tarde él sobrevivió y se dedicó a trabajar en la campaña de vacunación contra la polio en Somalia. Más tarde contrajo malaria durante sus funciones y murió de malaria. Entonces, una vez que se erradicó la viruela en 1980, se dejó de vacunar, lo que resultó en una disminución progresiva de la inmunidad poblacional contra la viruela, pero también contra el monkeypox en África y contra el cowpox en Europa. Déjenme hacer un paréntesis aquí. El cowpox es un virus famoso porque muchos creemos que Edward Jenner lo utilizó para desarrollar la vacuna contra la viruela. Pero en realidad el cowpox es un virus de roedores que todavía existe en Europa y que todos los años se reportan varios casos de cowpox en humanos, casos que provienen de roedores infectados que normalmente traen el virus a las casas, a los niños, a través de sus gatos, que se infectan cuando ellos andan cazando roedores en el campo. Entonces, una pregunta importante que tiene que ver incluso con algo que mencionó Jaime, que ningún paciente, ninguna persona de los casos reportados en España habían sido vacunados, porque la vacunación se dejó de aplicar en el año de 1980 en la mayor parte de los países del mundo, incluyendo en Venezuela. Entonces, la pregunta importante es, ¿cuánto dura la protección por la vacuna antivariólica? La protección parece, porque no es totalmente comprobado, pero parece correlacionarse con la presencia de anticuerpos neutralizantes, los cuales comienzan a decaer a los 5 o 10 años después de la vacunación. Se ha descrito, y hay varios artículos al respecto, que dichos anticuerpos o las correspondientes células B de memoria pueden ser detectadas incluso hasta 75 años después de la vacunación. Pero yo no estaría muy confiado que 75 años después de la vacunación todavía tenemos inmunidad contra la viruela o contra el monkeypox, porque la experiencia de campo ha indicado que la protección contra la enfermedad en efecto disminuye después de 5 años de la vacunación. Por eso es que antes de que la viruela fuera erradicada, la OMS recomendaba revacunación cada 5 a 10 años para viajeros a zonas no endémicas o cada 3 años para viajeros a zonas endémicas. Ya le mencioné que la vacunación antivariólica dejó de aplicarse en Venezuela a partir del 1 de enero de 1980. Entonces, el monkeypox reapareció en África después de 1980, en parte, quizás en gran parte, debido a la pérdida de la inmunidad antivariólica. Y aquí, no sé si ustedes pueden ver la flechita, pero aquí en esta diapositiva, en este cuadrado, ustedes pueden ver el aumento significativo que ocurrió en monkeypox en África, ya sea en la región central de África o un poco más tarde en la región del África Occidental. Esta flecha aquí, azul, que está mirando hacia abajo, indica el año en el que yo entré a la Organización Mundial de la Salud. Y ese año, entre mis responsabilidades, estaba la de
contribuir a la campaña o al programa post-erradicación, tratando de ver que en efecto, después que se había suspendido la vacunación antivariólica, no habían más casos de viruela. Hasta cierto punto fue afortunado que yo realmente no encontré evidencia de circulación de viruela e incluso muy pocos casos de monkeypox. Podemos ver entonces cómo en las décadas subsecuentes el número de casos de monkeypox comienza a aumentar significativamente hasta el punto que en los últimos años, en el último año han habido en el África Central cerca de 18,000 casos de monkeypox, cuando prácticamente no había nada en el pasado. Y luego, en las últimas 2 décadas, el monkeypox comienza a ser exportado fuera de África, ya sea a los Estados Unidos, y ya Jaime habló del famoso brote que fue causado por perros de la pradera infectados con animales que fueron traídos de Ghana en los Estados Unidos. Y luego, en el presente brote, tenemos varias exportaciones de virus, probablemente del África Occidental a Europa y también a los Estados Unidos. Ahora, monkeypox en África. Yo creo que es importante ver África para tratar de entender lo que está pasando en el resto del mundo. Ya le mencioné que hay 2 clados o 2 grupos genéticos del monkeypox, el del África del Oeste y el África Central. Y aquí vemos cómo los diferentes virus no son todos iguales, todos se diferencian un poco, pero básicamente siguen, se clasifican como 2 clados diferentes. Este clado con menor patogenicidad, el clado de África Central con mayor patogenicidad. Cuando se reportaron hace una semana 2 cepas diferentes del virus, del monkeypox, circulando en los Estados Unidos, no se están refiriendo a clados, se están refiriendo a cepas, que son las que vemos aquí representadas. Y aquí podemos ver que el clado, el grupo genético del África Occidental, hubo algunos casos en los años 70-79 y luego el gran aumento que hemos visto en los últimos 20 años. Asimismo, en el clado centroafricano o de la cuenca del río Congo. Entonces, en el 2022, en este año, vemos una expansión violenta de monkeypox en África, en diferentes países de África, central y occidente. Y yo en este momento me pregunto si acaso el aumento de casos fuera de África no es más que el reflejo del aumento de casos en África. Y quizás el brote en países no endémicos comenzó a partir de un brote endémico muy importante que ocurrió en Nigeria en el 2017. Quizás este brote es el detonante de la expansión del clado occidental que estamos viendo hoy en día en el mundo. Entonces, la epidemia de monkeypox progresó en países no endémicos en este año. Ya Jaime mostró esta diapositiva mostrando los diferentes brotes que han ocurrido. Aquí en color rojo se refiere a los casos que se han confirmado en países de la América y en verde en países europeos. En esta diapositiva de un paper publicado ayer, creo que fue hoy, se ve el aumento violento en el número de casos. Ahora, hay varias explicaciones para este aumento tan significativo que estamos viendo en los últimos meses. Una es quizás explicaciones sociológicas, y ya muchos de ustedes conocen esta gran fiesta que reunió a más de 80,000 personas, una fiesta de orgullo gay en la isla de el pueblo de Maspalomas, en la Gran Canaria, entre el 5 y el 15 de mayo, que fue más o menos en esta región. Entonces quizás esa fiesta haya sido un factor de propagación del virus en un grupo específico de población.
Pero también hay que tener en cuenta la posibilidad de que el aumento de casos en parte es debido a que se está haciendo un mayor esfuerzo de detección ahora. Ahora, como mencionó Jaime, hasta ayer o anteayer, hasta el 7 de junio, hace 2 días, 29 países en el mundo que están marcados en el mapa habían reportado al menos un caso confirmado y más de 1.000 casos confirmados se han reportado en todo el mundo. En América Latina, hasta donde yo sé, solamente hay un caso confirmado en México, probablemente una persona infectada en Holanda, y 2 casos confirmados en Argentina de individuos que probablemente fueron infectados en España. Ahora conocemos un poco más sobre la epidemiología o sobre el reporte de casos en África y en los países no endémicos fuera de África. Podemos tratar de disectar un poco cuál es la diferencia entre la epidemiología entre esos países endémicos y no endémicos. El monkeypox endémico ocurre por contagio en las selvas del África central y occidental. Son las sabanas, son las selvas tropicales del África. Ahora, ¿por qué ha aumentado en los últimos 20 años? Ya hablamos de la posibilidad de que la inmunidad contra la viruela y contra el monkeypox ha disminuido por la cesación de la vacunación. Pero también tenemos que considerar otros factores. Por ejemplo, aumento debido a cambios demográficos, con la gente entrando más a la selva por razones de necesidad de buscar hábitats y aumentando la exposición de los humanos a los bosques. Esto es algo que se debe investigar. También es posible que los cambios no hayan sido de los humanos, sino cambios ecológicos de los animales reservorios. Yo no soy un ecólogo, para mí es difícil hablar de esto, pero puede esto significar que ciertas especies de roedores que podrían ser reservorios han aumentado de población por razones de lluvia o de cualquier aspecto del ambiente, o se hayan mudado de zonas más recónditas en la selva a zonas que están más al alcance de los humanos, quizás porque en esas áreas estos reservorios consiguen alimentos, cereales, etcétera, que pueden tomar más fácilmente de las casas. Sí, estos cambios hay que considerarlos. Ahora, la transmisión en África es básicamente por el contacto con roedores o con monos infectados. 70% de los casos es así, aunque hay un 30% de los casos que se han reportado en los cuales el contacto es con un paciente. La mayoría de esos casos son en niños, el 86% en niños, o en adultos no vacunados. De nuevo, la mayoría de los casos son en hombres, quizás porque los hombres son los que se aventuran con más frecuencia a la selva en busca de formas de vida. Y no se documenta transmisión sexual en África, pero como Jaime bien lo dijo, sí se documentan lesiones en las áreas genitales, sin que esto se pueda interpretar como transmisión sexual. Este es el panorama endémico que vemos con el monkeypox en África. En las áreas no endémicas, entonces, tenemos una serie de ocurrencias nuevas. Bueno, en primer lugar, algunos de los casos, pero no todos, reportan viajes a zonas endémicas, particularmente a Nigeria o a Europa. La mayoría de los casos ocurren en hombres que tienen sexo con hombres o que tienen múltiples compañeros sexuales, y como acaba de mencionar Jaime. Sin embargo, yo quiero aclarar algo. Es posible que este brote inicial que estamos viendo ahorita en Europa tiene estas características, pero eso no quiere decir que dentro de un año el virus va a mantenerse necesariamente en esta población. Eso habría que esperar a ver qué nos dice el tiempo. Jaime también mencionó la posibilidad de que, en efecto, el virus ha estado circulando de una manera silente, no detectada en la comunidad, por lo menos desde el año 2017, quizás. Y afortunadamente, porque es el menos patogénico, hasta ahora el brote ha sido causado solo por el virus del clado de África Occidental. Ahora vamos a hablar un poco de la vacuna contra la viruela. En 1798, Edward Jenner
describió que la inoculación del cowpox o viruela de las vacas, porque el virus se aislaba de las vacas, pero en realidad ya sabemos que en realidad es un virus que infectaba roedores. Pero la inoculación del cowpox protegía contra la viruela humana, y de allí viene el nombre de vacuna, del latín vaca, o de ahí viene vacuna. Ahora, el éxito de Jenner dependió, sin él saberlo, de que los ortopoxvirus, cualquiera que sea, inducen inmunidad cruzada entre ellos. Por más de 100 años se creyó que el cowpox era la vacuna contra la viruela. Pero en 1939, Alan Downey, en Inglaterra, reportó unos resultados muy interesantes, en los cuales él demuestra que el virus del cowpox es inmunológicamente muy diferente del virus de la vaccinia, que era el nombre que se le daba a la vacuna contra la viruela, que todo el mundo hasta ese momento asumía que eran el mismo virus. Y de hecho yo pienso que si hacemos una encuesta entre los que estamos oyendo esta presentación, el 90% o más de las personas todavía pueden creer que el virus del cowpox es el que nos inmuniza o nos ha inmunizado contra la viruela. Entonces, al Downey haber reportado esto hace muchos años, en 1939, creó un vacío de conocimiento. La vacuna contra la viruela no procedía del cowpox. Y la vaccinia, que era el nombre que se le daba a la vacuna, se empezó a llamar o a considerar como un virus de laboratorio sin huésped natural conocido. Ahora, Jaime mencionó que yo tengo muchos años detrás de la pista de este misterio. Y no tengo tiempo para entrar en detalles, pero el mismo Jenner ya había mencionado en sus escritos hace más de 200 años. Él tenía la sospecha de que en realidad el virus que protegía a los humanos contra la viruela y que infectaba a las vacas era el horsepox. Era un virus que procedía de caballos, infectaba en vacas y luego el material obtenido de la vaca podría proteger a los humanos. Hay una historia muy larga de muchos investigadores en el siglo XIX y finales del XVIII que reportaron que en efecto horsepox, que por cierto es una enfermedad que ha desaparecido, extinta, también tenía un vector, un roedor. Entonces nosotros siguiendo esa pista nos dedicamos, y cuando digo nosotros básicamente me refiero a una pequeña colaboración que tenemos con Andreas Nische del Instituto Robert Koch en Berlín y Clarissa Damaso en la Universidad en Río de Janeiro. Nos dedicamos a estudiar viejas vacunas contra la viruela que conseguíamos en colecciones particulares o en museos. Y hoy en día existe la metodología para hacer secuenciación completa de estos virus, de esta vacuna, que se han mantenido a temperatura ambiente por más de 100 años. Hace algunos años publicamos en New England Journal of Medicine que una vacuna contra la viruela producida en Filadelfia en 1902, una compañía Mulford, en realidad era basada en el horsepox. Fue la primera demostración que esto era el caso. No tengo tiempo para entrar en muchos detalles, pero ya les mencioné que el genoma de los ortopoxvirus es sumamente complejo. Una parte central es conservada y contiene los genes esenciales para la replicación del ADN y del virus mismo, y tiene unos genes terminales repetidos, por cierto, que son los genes encargados de definir la virulencia y la modulación de la respuesta inmune al hospedero. Este es la zona del genoma que normalmente se analiza cuando se hacen árboles filogenéticos, porque analizar las regiones hipervariables no darían resultados consistentes. Cuando nosotros analizamos este virus, que tiene 100 años, ya encontramos que la parte central conservada, sorpresa, era 99.7% consistente con horsepox.
las partes variables ya eran más difíciles de analizar, pero sí encontramos que las partes variables tenían deleciones que son típicas de las vacunas contra las viruelas modernas. Seguimos analizando más vacunas y ya tenemos más de 20 o 25 vacunas, muy pocas de ellas han sido publicadas, pero un caso interesante es el de 5 vacunas que fueron utilizadas en los Estados Unidos durante la Guerra Civil, la segunda mitad del siglo XIX, y esas vacunas mostraron que estaban basadas en el virus del horsepox. Por cierto, la secuenciación de estas vacunas no fue hecha por nosotros, sino por otro grupo. Nosotros hicimos el análisis. Encontramos que de las 5 vacunas, una de ellas, la BK05, no tiene las lesiones típicas de la vaccinia en los extremos y es un virus auténtico de horsepox. O sea que sabemos entonces que horsepox, el virus completo, fue utilizado como vacuna en el siglo XIX. Y eso es algo que nos hace pensar un poco que en realidad gran parte de la eliminación de la viruela en el mundo se la debemos a vacunación con horsepox. Este es un árbol filogenético que es preliminar e incompleto del virus de la vacuna, de la vaccinia. Aquí en rosado o en verde encontramos las cepas modernas de vaccinia. Las cepas modernas son las que llamamos cepas modernas, aquellas que se produjeron después de 1930 o 1940. Pero las cepas ancestrales, producidas antes de 1930, todas están basadas en horsepox, mientras que las modernas ha habido un cambio genético que todavía no hemos podido explicar a satisfacción, en el cual la secuencia de horsepox ha sido reemplazada por una secuencia diferente, que es la secuencia de la vaccinia moderna. Ahora, todo esto es para hablar sobre las vacunas usadas durante la campaña intensificada de erradicación de la viruela. Les recuerdo, comenzó a partir de 1967. Todas ellas estaban basadas en el virus de la vaccinia, no en el virus de la viruela. Y muestro en la diapositiva 4 de ellas, esas cepas. En realidad la OMS recomendó 6 o 7 cepas, porque hasta ese momento había más de 200 o 250 fábricas de vacunas artesanales en todo el mundo. Las vacunas más interesantes para nosotros quizás es la de Lister, que se utilizó en gran parte de muchos países del mundo, pero también en muchos países latinoamericanos. Y la cepa del New York City Board of Health, que se utilizó en los Estados Unidos y que fue el origen de la vacuna más conocida en el mundo, que se utilizó con mayor frecuencia, que fue la vacuna Dryvax de Wyatt. Ahora, estas vacunas fueron seleccionadas, como les dije, dentro de 200 o 250 vacunas diferentes, fueron seleccionadas por la OMS en base a su inmunogenicidad y poca reactogenicidad. Sin embargo, esas vacunas no eran totalmente inocuas. Estaban asociadas a efectos secundarios que eran graves en 1 de cada 1000 vacunados. Y ahora tomamos en cuenta las exigencias de inocuidad que le pedimos a la vacuna de COVID. Nos damos cuenta que estas vacunas se utilizaron en la población general con efectos secundarios altos. Esos efectos secundarios eran potencialmente mortales entre 14 y 54 personas por millón de vacunados, recordando que durante la campaña se vacunaron muchos millones de vacunados. Pero el balance de riesgo-beneficio era a favor de vacunar a sabiendas que habían efectos secundarios que uno tendría que aceptar como un hecho de la vida. Pero cuando ya la viruela había sido erradicada, entonces el balance de riesgo-beneficio cambió, porque no tenía sentido utilizar una vacuna con ciertos riesgos cuando la enfermedad ya no existía. De allí fue que se hizo necesario el desarrollo de una nueva generación de vacunas que es más segura para su uso post-erradicación y ahora contra el monkeypox. Y 2 vacunas más usadas son ACAM 2000 y Jynneos, y también otras nuevas vacunas en desarrollo. La vacuna ACAM 2000 es una vacuna atenuada, que fue producida por Acambi, Sanofi Pasteur y Emergent Biosciences. Es producida en células cultivadas, en células Vero, de modo verde africano, y es derivada de un clono de Dryvax,
de Wyatt, que como les dije fue una vacuna producida en la piel de ternera y licenciada en 1931. Ahora, esta vacuna Cambis tiene menos efectos secundarios que las viejas vacunas. Y después de, al terminar de la campaña de aplicación, nos dimos cuenta que en realidad las vacunas podían producir miocarditis. Miocarditis que en el caso de Dryvax, la vacuna vieja, podrían ser hasta 436 casos por 100.000 vacunados. Y a Cambis, la vacuna nueva, una cuarta parte de los mismos. Más segura, pero todavía con efectos secundarios. Y eso es bueno tenerlo en cuenta antes de nosotros proponer, vamos a vacunar a todo el mundo contra contra la vacuna, contra la viruela, para evitar el monkeypox. Estas vacunas han demostrado en el laboratorio ser capaces de proteger a los monos contra el monkeypox, pero la eficacia en humanos no la conocemos. El otro problema es que estas vacunas no es que uno puede ir a comprar en la farmacia, ya que forman parte de la reserva estratégica de los Estados Unidos y otros países en defensa contra un posible ataque biológico. La otra vacuna es muy interesante, la vacuna Jynneos, así se conoce en los Estados Unidos, y Imvanex se conoce en Europa. Una vacuna no replicante. El virus, la vaccinia, no replica. Es un virus producido por una compañía danesa, Bavarian Nordic. Está basada en una cepa del virus de la vacuna, de la vaccina, el virus Ankara, la cepa Ankara, que ha sido pasada múltiples veces, más de 500 veces, en cultivos primarios de embrión de pollo. Entonces, este virus modificado se llama virus modificado de Ankara, o MVA, y ha perdido su capacidad de replicarse en células de mamíferos. Pero a pesar de que no se replica, puede expresar algunos antígenos, y por eso es que puede funcionar como vacuna. El MVA ha sido ampliamente explorada como un vector vacunal, de manera que hay un buen background de seguridad con esta vacuna y no demuestra efectos secundarios de importancia. También es eficaz en monos contra el monkeypox, pero de nuevo no sabemos no sabemos a ciencia cierta cuál es la eficacia en humanos. De nuevo, igual que a CAM 2000, esta vacuna forma parte de la reserva estratégica de los Estados Unidos y otros países. Y en este momento está siendo evaluada en África contra el monkeypox. Esta es mi penúltima diapositiva, creo. También hay drogas contra la viruela y contra el monkeypox. De hecho, estas drogas fueron desarrolladas contra la viruela en anticipación de un posible ataque terrorista biológico. Uno es Tecovirimat, es TPOXX de SIGA, que previene la formación de partículas virales extracelulares y en vitro protege conejos y monos contra el monkeypox y no tiene efectos secundarios de importancia en humanos hasta ahora. El Brincidofovir, que es una prodroga del cidofovir que inhibe la polimerasa del ADN viral y fue aprobada por el FDA basado en el Animal Rule. Acuérdense que estas drogas no se han probado para la viruela porque no se puede probar, no hay viruela, pero se están probando en este momento para el monkeypox. Pero de todos modos han sido aprobadas para el uso contra el monkeypox. Esta es mi última diapositiva. Y en esta diapositiva trato de responder la pregunta de Jaime, de si debemos preocuparnos. Mi respuesta corta es sí debemos preocuparnos, mas no alarmarnos. Lo inusual de estos brotes en países no endémicos es el rápido aumento en el número de casos reportados. La alta frecuencia de casos en hombres que tienen sexo con hombres y la posibilidad de que el virus haya estado circulando de manera inadvertida, quizás del 2017 o antes. El riesgo es que el virus se siga transmitiendo de persona a persona por tiempo indefinido, quizás en otros grupos de población. Otro riesgo importante es que el virus establezca un ciclo enzootico en roedores fuera de África. Y una vez que el virus entra en un ciclo enzootico, no hay forma de erradicarlo. Que ocurran mutaciones en el monkeypox que aumenten su patogenicidad o transmisibilidad. Yo en realidad no creo que sea una posibilidad muy alta, pero de todos modos hay que investigarla. Pero sí existe la posibilidad de que se expanda el clado centroafricano del monkeypox de mayor patogenicidad y que se exporte también a Europa, América y al resto del mundo. Ahora, ¿qué hacer?
que intensificar la vigilancia epidemiológica. Por ahora, concentrándose en personas con comportamiento de riesgo, ciertos viajeros, clínicas de infecciones de transmisión sexual. Hay que intensificar la vigilancia. En Venezuela y en otros países. Hay que basarse en el diagnóstico virológico por PCR y vigilancia genómica, porque como ya explicó Jaime, es muy difícil hacer el diagnóstico clínico. Considerar el uso de vacunación de contactos y el uso de tratamientos. Y lo más importante, evidentemente, es cortar la cadena de transmisión del monkeypox lo más pronto posible. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José. Excelente tu presentación. Y hemos tenido una serie de comentarios por el chat, mayormente elogiosos, más que preguntas, porque todo el mundo está un poco haciendo comentarios muy favorables de tu presentación. Te quería preguntar algunas cosas, ¿no? La no ocurrencia de transmisión ligada al contacto sexual en África, ¿tú crees que sería por más bien una falta de información o una falta de detalles en la vigilancia epidemiológica más que una realidad? O sea, llama la atención porque si ocurren lesiones genitales, también en un porcentaje importante de casos en los países endémicos, ¿por qué no se describe en forma importante la transmisión por contacto sexual? ¿Tú crees que hay un problema de la forma de recopilar la información o es una diferencia real que pudiéramos estar observando? Bueno, la semana pasada la OMS organizó una sesión de información que fue muy larga, fueron 2 días, 3 o 4 horas cada día, en la cual participaron varios colegas africanos discutiendo la epidemiología en el Congo o en Nigeria. Y ellos hicieron énfasis en este punto de que no hay evidencia de transmisión sexual, aunque sí hay evidencia de lesiones en las regiones genitales. Ahora, bien conocido para los que hemos trabajado en África por algún tiempo, en que en África el sexo es tabú. En África no se habla de homosexualidad, no existe. Y entonces, así como en Inglaterra, solamente un 30% de los pacientes manifestó contacto, haber tenido contacto. En África eso va a ser un poco más difícil. En la reunión de la OMS se hizo muchísimo énfasis en la necesidad de hacer estudios sociológicos para mejor entender lo que está pasando con la epidemia en África. De manera que, Jaime, no te puedo decir, no soy yo, son los colegas africanos los que hace una semana compartieron esa información con nosotros. Sí, bueno, está claro que tú eres virólogo y no sexólogo, ¿verdad? Que eso... Bueno, en los ratos. Mira, tú dejaste bien claro que hay, obviamente, o sea, estos virus aparentemente son virus relativamente estables, ¿no? Que no cambian o tienen mecanismos que los protegen un poco de las mutaciones importantes, diferentes a lo que uno ve en los virus RNA, por ejemplo, en la práctica. La pregunta un poco es, tú tienes, aparte de los 2 clados bien definidos que hay en el virus de monkeypox, tú tienes también como variantes, o sea, tienes diferencias importantes dentro de cada clado que pudieran explicar algunas de estas diferencias que estamos viendo aún dentro del mismo clado del virus en países distintos. Las cepas son diferentes. Yo mostré un árbol genealógico que están los 2 clados muy bien separados, pero dentro de cada clado hay una cantidad de cepas que tienen diferencias en la secuencia genética. Ahora, déjame aclarar, los virus de DNA o la DNA polimerasa tiene posibilidades de corrección de errores, de mutaciones, pero sobre todo ahora se ha puesto popular la última semana mutaciones inducidas por ApoB3. Yo estaría un poquito paciente en esperar mayor información. Estos virus, los poxvirus, pueden mutar, pueden evolucionar no solamente por mutación puntual, estas mutaciones que
con frecuencia se pueden detectar en este tipo de secuenciación, sino también mutan con mucha frecuencia con deleciones, con duplicaciones, con recombinaciones entre diferentes virus. Y por eso es que yo hasta ahora yo veo un poquito con dudas estas secuencias que se están publicando, porque después de haber trabajado por 5 años en secuenciar al detalle, al análisis de cada gen con mis colegas y sobre todo con Clarissa Damaso en Río de Janeiro, me doy cuenta que es muy difícil llegar a una conclusión basada en la secuenciación. Pero es posible, Jaime, que estos virus puedan evolucionar. Ahora, yo quiero recordar que en caso de poxvirus más no es mejor. El genoma más pequeño, más corto de los poxvirus es el del virus más patógeno. Es la variola. Es el genoma más pequeño. Quizás es porque ha perdido algunos genes que en primer lugar, ha perdido los genes que les permite el rango de huésped. Quizás algunos de esos genes están envueltos también en definir la patogenicidad. Pero ese es un campo, Jaime, que está muy poco explorado. Cuando yo hago presión a mis colegas para tratar de identificar cuáles de los 200 genes que están codificados por los porfiros son responsables de esto y de aquello, con frecuencia la respuesta es todavía no lo sabemos. Pero es posible que, no por mutación puntual, pero por recombinación, por deleción, por duplicación, vamos a ver saltos genéticos en algunos de estos virus. Bueno, es tranquilizador saber que aún la gente que está muy involucrada en estas cosas también desconoce cosas y que no solamente producto de nuestra ignorancia en general el no saber estas respuestas, ¿no? Porque hay cosas que todavía no están claras, obviamente. Pero te quería preguntar, una de las cosas que ha sido un poco tajante quizás, es en insistir, bueno, no hay una transmisión sexual, esto es simplemente porque hay contacto cercano, pero en los poxvirus en general no está descrita la transmisión sexual como tal, o es algo muy inusual como para asimilarlo a lo que estamos viendo en el monkeypox en este momento, ¿o no? Bueno, depende de lo que llamemos transmisión sexual. Si transmisión sexual es transmisión por semen, esta semana se publicó un artículo de autores alemanes que reportan, yo creo que por primera vez, la presencia del virus en semen de pacientes. Ahora, que eso haga la diferencia entre llamar una infección de transmisión sexual o no, yo no estoy seguro. Yo no conozco suficiente de la literatura, pero yo creo que no existe ningún reporte. Puede existir, alguien me puede corregir, de detectar otros posvirus en semen. Pero es un virus que produce viremia y que yo esperaría que con los métodos modernos de detección del virus, no los que se usaban hace 40 años, sino los métodos modernos de PCR, vamos a detectar virus en semen, en monkeypox y en otros ortopoxvirus. Y también me gustaría que nos aclarara un punto, o sea, la disponibilidad de la vacuna para los países que están viviendo este brote es básicamente de la clásica vacuna antivariólica, o es de esta vacuna nueva de Jynneos que pareciera ser mucho menos reactogénica y que pudiera también funcionar con el monkeypox. El acceso a vacunas es de la clásica y el stockpile que tiene la OMS es clásico. El gobierno de los Estados Unidos tiene un stockpile de ACAM 2000 que hace un par de días alguien que esta información no se encuentra publicada con frecuencia, pero hace un par de días alguien me informó que tenía los Estados Unidos un stock de 340 millones de dosis. Pero es de la vacuna de Trivax, probablemente, de ACAM 2000, perdón, ACAM 2000 que todavía sigue siendo más. Y que el plan era reemplazar por lo menos el 10% de ese stock con Jynneos. Pero eso es algo que va a venir
con tiempo. Yo creo que en los próximos semanas o meses vamos a ver ni tú ni yo vamos a tomar la decisión cómo se van a distribuir las vacunas que se tienen en este momento. Eso va a requerir discusiones de alto nivel, discusiones en la OMS y con los países que tienen acceso a estas vacunas. Lo que sí es claro, al menos para mí, es que no se va a vacunar la población en general, como ocurrió con la campaña antivariólica. Lo más probable es que se utilice una estrategia que se utilizó en la campaña contra la viruela, que fue la vacunación en anillos, de ring vaccination, que es encontrar e identificar los casos, los contactos y vacunar alrededor. Eso ya se está haciendo aquí en los Estados Unidos, donde creo que se han vacunado cerca de 1.500 personas, que son los contactos y los contactos de dichos contactos, y algunos personales de salud pública. De manera que es una pregunta muy importante. Yo no tengo ni respuesta ni autoridad para decidir qué hacer, pero puedo por decir que no va a haber una vacunación masiva. Quizás porque hay cierto riesgo implicado, porque hay una estrategia de vacunación complicadísima en vacunar a la población y porque no existe acceso a esta vacuna. Y estamos en una urgencia de frenar la cadena de transmisión lo más rápido posible. ¿Hay experiencia de uso de la vacuna en África para el control de los brotes en algunos de los países endémicos o no? El monkeypox. Ajá. Solamente, bueno, en la reunión que organizó la OMS la semana pasada, dimos una presentación de una prueba en África, en la República Democrática del Congo. No me acuerdo el número, puede ser que sea cerca de 1.000 o 1.500 personas vacunadas. Y al final la presentación fue un poco decepcionante porque lo que se consiguió es que ninguno se infectó, pero no tenemos un grupo control. No sabemos cuál es la eficacia de la vacuna. No tuvimos tiempo de discutir el por qué no se tiene la información del grupo control. Y es un problema de ética. Tú no puedes utilizar una vacuna que protege y compararlo contra un placebo. Pero yo creo que este brote del monkeypox en el mundo ha llamado la atención de que si no controlamos monkeypox en África, no solamente es un problema ético, es un problema de salud pública. Nunca no vamos a frenar el grifo que nos está enviando al resto del mundo virus del monkeypox. Una pregunta que es recurrente y que se hace también incluso en el chat, han llegado algunos comentarios, es ¿cuál es el papel de los reservorios? Que creo que tú informalmente o fuera del inicio de la actividad estás hablando si es un nombre apropiado el uso del término reservorio, no, pero el punto es estos animales susceptibles en general son animales que no tienen sintomatología, que la transmisión básicamente sería entonces por las secreciones respiratorias o la saliva o la contaminación más bien bucal que por contacto con la piel. Y en Europa se ha insistido mucho en el riesgo potencial de los reservorios domésticos o no. ¿Tú ves algún papel para animales domésticos como reservorios potenciales de este virus en esta situación que estamos viviendo o no? Es posible. El único ejemplo que me viene a la mente en este momento es el de cowpox en Europa, donde el reservorio roedor está infectado, probablemente no sufriendo enfermedad grave, probablemente no muriendo de la enfermedad y casi con toda seguridad no estableciendo una infección crónica, que es la definición clásica de un reservorio que infecta y no sufre la enfermedad. Pero la epidemiología del cowpox en Europa es que los gatos domésticos salen a cazar ratones al campo, se infectan y el gato se infecta y trae el virus a la casa y el niñito de la casa entonces se infecta. Es una evidencia que en efecto un animal doméstico como un gato se puede infectar. Pero ya el reservorio está establecido entre los roedores. Ahora,
En el mundo, yo no sabía, son cosas que estoy aprendiendo ahora, como estamos aprendiendo todos. Hay 2000 especies de roedores que corresponden al 40% de los mamíferos en el mundo. Y yo te puedo decir que en esos roedores no todos tienen el mismo comportamiento. O sea, uno no puede llegar a la conclusión de que un roedor, porque se infecta en el laboratorio de manera experimental, y ya eso es una demostración de que es un reservorio del virus. Entonces, con esa variedad, con ese alto número de roedores que existe y con las diferencias en la respuesta a la infección que puede existir entre ellos, cualquier cosa puede ser. Entonces, es mejor en este momento no especular, sino que basarse en la evidencia de investigación. Y esa evidencia no existe hasta ahora. Por lo menos no existía hasta la semana pasada, cuando oímos una muy buena presentación del grupo del EcoHealth Alliance, donde básicamente no habían llegado más allá de decir esta lista de animales, una lista muy grande de roedores, en el laboratorio han mostrado evidencia de ser infectables. También hay evidencia de campo, hecha hace muchos años en el África Central, en el Congo, o en Zaire, donde se encontró que básicamente el 30% de los roedores salvajes no se les aislaba el virus, pero eran cero positivos para monkeypox, de manera que habían sido infectados en algún momento. Sí, otro punto interesante es cuál es digamos, el espacio de oportunidad para la aplicación de la vacuna. O sea, si bien el rango de periodo de incubación es variable, el promedio está alrededor de una semana, más o menos, ¿no? Quizás 10 días máximo. Y muchas veces los contactos no son ubicables o vistos, sino algunos días después. O sea, la pregunta un poco sería, obviamente el mejor momento es el momento que uno identifique a la persona, pero hay como un espacio de oportunidad para que estas vacunas puedan realmente proteger a la persona una vez expuesta. Claro. Y si es así, ¿cuál sería el número de días que tú consideras como mínimo para que esto ocurriera, ¿no? Claro, el mejor momento es vacunar antes de la exposición. Entonces, una verdadera vacuna, pre-exposición. Pero existe en la campaña de la erradicación experiencia de inmunización post-exposición. El número de días, lo que yo he oído en personas, y no está basado en datos muy fuertes, algunos de ellos se basan, por cierto, en experimentos con monkeypox en monos, pero no estoy seguro que esas experiencias pueden ser traducidas a humanos. En el caso de humanos, yo diría que un rango de 5 días post-exposición sería suficientemente bueno para inducir una respuesta inmune que de alguna manera controle o module la infección. Pero repito, Jaime, estamos hablando de incógnitas, no sabemos. Estamos basándonos un poco o mucho en lo que se aprendió en la campaña de erradicación. Y acuérdate, esa campaña terminó hace 40 años, cuando existían otras reglas de juego, otras metodologías, etc. Y en ningún caso se referían a monkeypox. Estamos haciendo mucha extrapolación, pero no nos queda más remedio que hacerla hasta que obtengamos la información específica para el caso del monkeypox. Pero yo diría que 5 días después de la exposición todavía es un tiempo razonable para pensar que la inmunización puede tener un efecto beneficioso. Sí, tenemos un comentario del presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología que tiene que ver un poco con la respuesta que diste hace poco, si deberían intensificarse la vacunación en países como Nigeria y la República Democrática del Congo para tratar de minimizar el riesgo internacional. Y nuestra amiga común, Flor Pujol, nos manda también una pregunta que no sé si es fácil de responder, que se ha planteado una relación entre el número de pústulas y la gravedad de la enfermedad. Y si esto realmente es así o no. Yo creo que es bueno recordar que independientemente de la baja letalidad, de hecho, hasta ahora no ha habido ningún muerto que yo sepa publicado en este nuevo brote a nivel de los países no endémicos. Que las pústulas, las lesiones cutáneas se pueden complicar. Obviamente, una de las causas de muerte son las infecciones secundarias
bacterianas, tanto a nivel cutáneo como a nivel de las mucosas. De manera que obviamente si la persona tiene mayor cantidad de lesiones, más exuberantes, más severas, también el riesgo de que haya estas complicaciones secundarias pudiera ser mayor. Hay una pregunta que hace también otra persona en el chat. Creo que lo refiere específicamente al monkeypox. Ella comenta que se ha observado un número inusual de mutaciones 10 veces más de lo esperado para un virus de DNA al comparar las cepas del 2022 con las cepas de 2017. ¿Es esto un mecanismo de adaptación a humanos? O sea, ¿tú crees que ha habido realmente un cambio en la estructura genética del virus que explicaría un poco su mayor capacidad de diseminación? Un poco la pregunta. Bueno, voy a empezar con la pregunta de Manuel, el presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Mira, yo creo que la primera reacción de todos nosotros es vacunar en África Occidental. Y tarde o temprano esa decisión se va a tomar. Va a ser una decisión difícil porque va a requerir una logística muy complicada vacunar en las regiones alejadas, en la selva africana. Mira, mi primera experiencia en África fue en 1986, cuando había una epidemia de fiebre amarilla en Nigeria, precisamente. Fue la primera vez que yo fui en una campaña de vacunación contra la fiebre amarilla, y te puedo echar cuentos muy largos sobre esto, pero te digo, no es fácil, porque las poblaciones están distribuidas en pequeños poblados, no es fácil cubrir todo. Y en el caso de la vacunación contra la viruela, la ventaja que teníamos es que tenías que tener un carnet de vacunación, solamente enseñar el brazo y ver la cicatriz de la vacunación. Ahora, no va a ser fácil. Yo pienso que lo que va a pasar es que se va a vacunar en anillo, ring vaccination, que fue la estrategia que introdujo Bill Foege al final de la campaña de erradicación. Y como dije antes, es vacunar alrededor de los casos, es aumentar la vigilancia epidemiológica, no tratar de vacunar a todo el mundo, sino al contrario, aumentar la vigilancia epidemiológica. Una vez que se detecte un caso, vacunar alrededor. Y esta es la estrategia que probablemente se va a utilizar. La escogencia de cuál vacuna se va a utilizar, si la Genius o la ACAN 2000 o la vieja del stock, yo creo que al final va a depender de acceso, que exista la vacuna. Luego va a depender del riesgo-beneficio. En un lugar como en la República Democrática del Congo, donde la infección es más grave, se podría contemplar, en ausencia de una vacuna más segura, el uso de Dryvax, por ejemplo, porque el riesgo-beneficio es aceptable en ese caso. Pero quizás en el caso de Nigeria no se escogería una vacuna como Dryvax, sino otra. Entonces es difícil tomar. Yo no creo que va a haber una respuesta para cada país o para cada zona de cada país. Pero evidentemente, Manuel, yo creo que no hay escape de que eventualmente vamos a tener que iniciar una campaña filantrópica, si se quiere, de vacunar a estos países africanos, pero no solamente filantrópica, es también, como dije antes, para cerrar el grifo de monkeypox que está exportándose constantemente al resto del mundo. Flor preguntó sobre el número de pústulas. Y su asociación con la gravedad de la enfermedad. De hecho, la OMS clasificó la gravedad de la viruela por el número de pústulas. De tantos no de 0, pero de 20 a 50, y etcétera, y más de 500 era enfermedad grave. Yo sí sé que la OMS lo hizo, pero en este momento no te puedo decir para qué se usó o cómo se usó, pero sí, fue una clasificación de la OMS de gravedad de la enfermedad, conociendo que el número de pústulas correspondía con el pronóstico del paciente. Y con respecto a las mutaciones, ya mencioné un poco mi escepticismo a creer
las cosas que salen de pronto sin peer review. De hecho, cuando se propuso el mecanismo de APOVEC3 para una mutación rápida, yo lo consulté con uno de los mejores poxvirólogos en el mundo, David Evans, un canadiense. Él me dijo que él no creía en eso, que de hecho ya los poxvirus tenían suficientes adenosinas para creer que APOVEC3 podía tener un papel en la mutación en humanos. De manera que yo no sé este caso específico de que haya un número inusitado de mutaciones que se pueden explicar porque el virus salió de África. Yo creo que necesitamos estudiar un poco más la genética de estos virus para entender su significado. Bueno, ya podríamos seguir hablando contigo horas y de verdad que agradecemos mucho tus comentarios, pero vamos a tener algunas últimas preguntas para no prolongar excesivamente la reunión. Una de las personas que ya te hizo una pregunta, que es Ana Carolina Alcalá, preguntaba también si existen transmisores asintomáticos, en este caso humanos, de la infección. Y yo podría enlazarlo con otra pregunta que hace un buen amigo colombiano, Wilmer Villamil, si deberíamos hacer PCR de las lesiones antes de egresar a los pacientes para, digamos, medir su grado de contagiosidad o persistencia de contagiosidad en el tiempo. Bueno, honestamente, yo no quiero ser muy contundente en mi respuesta, porque las cosas pueden cambiar. Pero la experiencia es que en los casos asintomáticos o presintomáticos, vamos a decirlo así, bueno, presintomático depende de los síntomas, si son las lesiones vesiculares. Ya desde que la persona empieza a obtener prodromos, ya podría ser infectante. Sí. Pero no creo que hayan asintomáticos caminando, transmitiendo el virus. No lo hay. Al menos esa es la experiencia con viruela. Y Wilmer Villamil, que es mi amigo colombiano, lo conozco, nos vemos todos los años en un congreso alrededor del mundo, sobre todo en Miami. Se me olvidó cuál fue la pregunta de Wilmer. Hacer PCR. Bueno, mira, el problema es que los casos son sospechosos hasta que no se demuestren que son PCR positivos, entonces son confirmados. Y entonces habrá mecanismos que se inician, mecanismos de protección que se inician una vez que el caso está confirmado. Pero un caso sospechoso que tiene lesiones, que tiene factores de riesgo asociados con la transmisión por monkeypox, que quizás tienen historial de viaje a ciertos países, deben considerarse sospechosos y mantenerse medidas de aislamiento que rápidamente se confirme por PCR. Yo creo que ya todos los países de Latinoamérica deberían tener o ya estar buscando rápidamente la capacidad de confirmar por PCR, porque como ya tú sabes, la clínica no es suficiente para hacer el diagnóstico. Ahora, en ausencia de PCR, que va a ser una realidad si lo tenemos que vivir en algunos de nuestros países por un tiempo, ¿cuál crees tú que sería la mejor recomendación para el alta de estos pacientes? ¿En qué momento deberían dar cuando las lesiones estén completamente cicatrizadas? Hay un periodo de tiempo posterior, hay un periodo de tiempo en la que las lesiones ya no son infectantes. O sea, una lesión vesicular como esta se mantiene infectante ¿por cuánto tiempo realmente? Yo no soy clínico, de manera que no te puedo decir con certeza. En general se piensa que cuando ya se caen las pústulas, la persona no es, las cosas, perdón, las personas ya no son transmisibles. Pero eso es, yo no quiero ser demasiado dogmático en este comentario. Es un problema que se nos presenta un paciente con sintomatología sospechosa y lo más razonable en este momento es mantener el aislamiento por el mayor tiempo posible. Y que tú sepas, se ha descrito transmisión congénita, transmisión vertical en monkeypox. Sí, se ha transmitido. Bueno, más que transmisión vertical, lo que se ha reportado es mujeres embarazadas que se infectan con monkeypox y entonces tienen, si mal no recuerdo, un reciente artículo que leí, hubo 4 casos de los cuales hubo
2 fetos que murieron. Ninguno de los 4 fetos fueron viables. Sé que hubo muerte fetal en las mujeres que se afectaron con monkeypox. O sea, básicamente infección vertical, pero grave, que llegó a la muerte del mortinato, correcto. Y me correcto. imagino que también habrá algún riesgo de transmisión periparto en las personas que están en el momento con lesiones en el área genital. Probablemente es una realidad también, ¿no? Sí. Sí. Bueno, José, te quería, como ya había dicho que tú eres ya en la práctica un filósofo de la medicina, queríamos también oír algunos pensamientos finales o una reflexión final tuya sobre esta situación que nos sería muy interesante escucharla, ¿no? Bueno, ya me pones un apuro en el filosofar, pero algo que yo veo en la respuesta a las epidemias es que los epidemiólogos la tienen muy difícil. Porque si un epidemiólogo tarda en responder, quizás como pasó con la COVID, la epidemia se extiende. Y entonces el epidemiólogo es culpable, es inculpado, es acusado de no haber actuado a tiempo. Pero si el epidemiólogo actúa a tiempo y corta la cadena de transmisión, como dice la última frase en mi diapositiva, que todavía la tengo porque no supe cómo quitarla, y corta la transmisión, nunca se sabe si no iba a haber una gran epidemia de monkeypox o si la respuesta rápida él evitó que hubiera epidemia de monkeypox. Y en una oportunidad yo conversaba con un funcionario muy alto de un ministerio de salud que me decía que ellos habían usado muchísimo dinero para medidas de protección contra la influenza en una epidemia que no pasó de ser algo malo, pero nada parecido a la gripe española, y que él tuvo acusaciones, fue acusado de haber malgastado los bienes públicos. Entonces yo pienso que ese es el precio que tenemos que pagar por trabajar en prevención. Prevención es evitar que algo que pase sin que jamás podamos nosotros decir, eso no pasó porque nosotros intervenimos a tiempo. Bueno, no nos queda más que realmente congratularnos nosotros por haber tenido el privilegio de escucharte y de compartir tan amena actividad contigo. Espero que podamos contar contigo para esta y otras enfermedades en el futuro cercano, de manera que estamos muy agradecidos a SOS Telemedicina, la Asociación Panamericana de Infectología, la Sociedad Pediátrica de Infectología, la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Todos nosotros creemos que ha sido una actividad muy gratificante y muy informativa. Muy agradecido, José, por tu tiempo y de verdad que ha sido un gran placer. Bueno, muchas gracias, Jaime, lo disfruté enormemente y como podrás ver, son muchas más las preguntas que las respuestas, pero tenemos un brote que tiene apenas un mes en evolución. Correcto. Buenas noches. Igual, buenas noches.